este libro de Timoteo que, verdad, nos está también desafiando a muchos aspectos de la iglesia. Yo creo que la providencia de Dios ha hecho que justo estemos estudiando esto, porque ustedes saben que en pocas semanas tenemos la elección del liderazgo de los ancianos en nuestra iglesia. El 24 de noviembre ya estamos en elección, y aquí estamos encontrando principios de Dios de cómo debe ser el liderazgo, cómo debemos escoger al liderazgo, a quién debemos escoger. En la semana anterior hablábamos de 3 principios, ¿no?, que nos decía la palabra en la relación de unos con otros en esta comunidad. Uno era, ¿se acuerdan? 3 principios que hemos estado viendo: respeto, solidaridad y responsabilidad. 3 cosas que tienen que guiar en nuestra relación de unos con otros. Y hoy vamos a ver otro aspecto, hermanos. Si bien los ancianos son los llamados a cuidar de la iglesia, los diáconos son los llamados a servir en la iglesia. Y ahora, ¿qué pasa con la iglesia en relación a los ancianos y a su liderazgo? Entonces, el cuidado de los ancianos y del liderazgo podría llamarse esta prédica, porque nos va a decir cuál debe ser la actitud, cuál debe ser el comportamiento de la iglesia hacia los ancianos. Recordaba esta mañana que en este pasaje, como en pocos, Pablo se va a atrever a decir: esto que te digo, te lo encargo delante de Dios y de los ángeles. Esto que te estoy diciendo es tan importante que pongo a Dios como testigo y a los ángeles, y delante de ellos te digo que tengas cuidado con estos aspectos en la iglesia. Durante siglos, hermanos, desde la fundación de la iglesia, desde el Pentecostés podríamos decir, y más adelante, cuando Pablo está escribiendo esta carta, está viendo cosas que iban a ser perdurables en el tiempo. Eso significa que esto que aprendemos hoy ha estado vigente a todas las iglesias durante siglos de siglos y siglos. Y las veces que la iglesia, por cuestiones culturales, por cuestiones políticas, por cualquier otro interés personal, se ha alejado de la palabra, se ha alejado de estos principios, han sido tiempos difíciles para la iglesia, tiempos oscuros. Vale decir que esto que vamos a leer es totalmente vigente para nosotros, y será vigente, hermanos, para las generaciones que vienen después de nosotros, para mis hijos, para los nietos de mis hijos, para sus hijos de mis nietos, hasta que el Señor venga. Estos principios tienen que estar vigentes en la iglesia porque son importantísimos. Así que en esa verdad, en ese contexto, leamos este pasaje que está en 1 Timoteo 5 del 17 al 25. 5 del 17 al 25, y vayamos viendo qué dice el Señor, qué nos dice en referencia a nuestro liderazgo, qué nos dice en referencia a los ancianos. ¿Ya? Yo voy a leer el 17, ustedes el 18 y finalmente el 25 lo leemos todos. Dice así la palabra del Señor: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.
Todos juntos. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Eso nos está diciendo cuando nos está hablando de nuestros líderes, de nuestros ancianos. Y lo que hay que tomar en cuenta, hermanos, es que el liderazgo en la iglesia es importante. El liderazgo en la iglesia es vital para la iglesia. Esto es algo que el Señor nos ha dejado y nos ha dicho, mira, en las iglesias es importante el liderazgo. ¿Por qué será importante el liderazgo? Primero, porque tiene que haber un orden. Y lo segundo, y más, ¿verdad?, vital, es que las iglesias son un reflejo de sus líderes. Así como son los líderes, así como es el pastor de la iglesia, va a ser esa iglesia. Si tenemos un pastor que ama al Señor, un pastor que ama la palabra, ¿cómo creen que va a ser la iglesia? Va a ser una iglesia que ame al Señor y ame a su palabra. Los líderes, hermanos, y el pastor va a impregnar su carisma en toda la iglesia. Hace pocos días estaba con unos hermanos y hermanas de otras iglesias. Yo les decía, yo soy de la Dios en Cristo, yo soy de la DEC, pero parecía que no me comprendían muy bien. Y después les decía, yo soy de la iglesia donde el pastor Fernando Fernández nos pastorea. Ya, listo, hermano. Ya no había que dar más explicaciones. ¿Por qué? Porque eso es así, hermanos. Entonces, qué importante es el liderazgo en la iglesia. Quiero destacar 3 aspectos, hermanos, 3 aspectos en esto. Primero, doble honor, luego disciplina y finalmente ordenación. Doble honor, disciplina y ordenación. Ahora, si se fijan bien el texto, dice que sean dignos de doble honor. Doble honor. ¿Y ahora qué significa doble honor? Y antes de ver el significado de doble honor, fíjense que hay una condición. Hay una condición. ¿Para quién es este doble honor? Para los que gobiernan bien. Es para los que gobiernan bien a la iglesia este doble honor. ¿Y cómo es que gobernamos bien? ¿Cómo es que los líderes gobiernan bien? Gobiernan bien a la iglesia sirviendo a la iglesia. Y sirviendo sobre todo en 2 aspectos, porque eso está también en el texto y en el primer versículo que hemos leído. Enseñando y predicando. ¿Por qué será tan importante el enseñar y el predicar? Y aquí hay una gran responsabilidad. Hermanos, el enseñar implica una gran responsabilidad. Dice que enseñar también se puede decir que es guiar, es dirigir, es interpretar, es explicar la palabra de Dios. Así que el líder, el anciano que está predicando y está enseñando, está guiando, está dirigiendo. Ahora, hermanos, si yo dirijo mal, si yo guío mal, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Verdad? Si alguien viene y me dice, bueno, Señor, ¿dónde queda el estadio? Y yo en vez de enviarlos allá hacia el estadio, los mando hacia Quillacollo, hermanos. ¿Verdad? Entonces van a ir a un lugar equivocado, a un lugar erróneo. Van a estar en un lugar donde no deberían estar. Así que esta gran responsabilidad de enseñar significa, hermanos, que los que enseñan y los que predican tienen que ser fiel a la palabra. Los que predicamos aquí, los que enseñamos en el grupo de prédica, hermanos, no nos peleamos por estar en la lista. De verdad. O sea, cuando sale la lista y vemos nuestro nombre, ay, ¿por qué? Porque sabemos la gran responsabilidad, porque sabemos que tenemos que estudiar, que tenemos que leer, que tenemos que orar, que tenemos que depender de Dios, que tenemos que estar el día miércoles para escuchar a los otros hermanos, porque significa, hermanos, que nosotros podemos estar hablando de parte de Dios, incurriendo en errores hasta doctrinales.
Por eso es que aquí le está diciendo, te digo delante de Dios y de Jesucristo y de los ángeles, que tengas cuidado con esto. Por eso es que hay este doble honor, porque enseñar y predicar significa tiempo y trabajo. Tiempo y trabajo. No puede ser, hermanos, que me toque predicar y yo venga y abra la Biblia en algún lugar que, verdad, digo, el Espíritu me va a guiar y digo, bueno, Espíritu, ahora guíame, ¿qué tengo que hablar? No. Enseñar y predicar toma tiempo y trabajo. Toma tiempo, hermanos, para ser fiel a la palabra del Señor. Por eso es que se tiene el doble honor, hermanos. Es por la gran responsabilidad que conlleva estar como anciano, estar en el presbiterio, estar en el liderazgo. Ahora, ¿qué es lo que nos pide a la iglesia? A estos que gobiernan bien, que dice, dales doble honor. ¿Por qué doble honor? El primer honor podríamos decir, hermanos, que a estos tenemos que honrarlos. Tenemos que respetarlos, tenemos que valorarlos, tenemos que ser considerados por todo el trabajo que ellos están haciendo. A veces pensamos, y es la experiencia de muchos años de haber estado en otras iglesias, que el pastor o que los líderes son nuestros esclavos, ¿verdad? Que yo lo puedo llamar a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche, y realmente hay situaciones que sí ameritan, hermanos, porque hay situaciones de emergencia donde tenemos que llamarlo al pastor, tenemos que llamar al liderazgo. Pero hay otras situaciones en las que podríamos esperar de pronto hasta mañana, ¿no? Y decir, mañana lo voy a llamar al pastor a las 9 de la mañana. Claro. Pero a veces tenemos esta idea, ¿no? Y claro, si lo llamamos al pastor y no nos contesta el teléfono, ya estamos molestos, ¿no? Y decimos, ay, ¿cómo no me va a contestar el pastor si sabe mi nombre? Ahí está mi nombre. ¿En qué pues estará ocupado? ¿Por qué no me contesta? Cuando yo lo llamo al pastor, digo, pastor, ¿tiene 2 minutos? ¿Tiene 1 minuto para conversar? Y a veces lo he llamado y no me ha contestado. Y sé que está en alguna consejería, sé que finalmente, hermanos, está almorzando, está cenando, tiene una vida. Entonces los honramos, los respetamos, los valoramos, somos considerados con su trabajo. Hay un versículo un poco más abajo que dice, Timoteo, te digo que tomes un poco de vino por tu salud. Claro, y podemos hablar del vino, del agua, que no era muy buena agua, y le dice que, ¿verdad?, tome un poco de vino. Pero yo quiero poner el peso sobre la segunda parte. ¿En qué está la mente de Pablo, hermanos? ¿En qué está la mente de Pablo? En la salud de Timoteo. Timoteo aparentemente era enfermizo, tenía problemas con el estómago. Y le está diciendo, Pablo, cuida tu salud. Cuida tu salud. Y hermanos, en este largo caminar de iglesias y pastores, yo he visto, hermanos, muchos casos en que el amor del pastor, en su dedicación a la iglesia, hacen que se olvide de ellos mismos. Entonces ya no desayunan bien, no almuerzan, no han llegado a la cena, están en una consejería, en otra consejería, en una reunión, en otra reunión. Yo pienso, hermanos, que muchas veces eso hasta les trae problemas dentro de la casa. Porque obviamente, ¿qué dice la familia? ¿Qué dice la esposa? Sabes que ya no te veo en la casa. Te has olvidado vos de la casa, todos iglesia, 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 iglesia. Pero es el amor a la obra. Pero ¿qué le está diciendo aquí? Ten cuidado con tu salud. Y ese es un llamado al liderazgo en pleno, hermanos. A todo el liderazgo. Podemos estar tan involucrados en la iglesia que nos estamos olvidando de nosotros mismos, que nos estamos olvidando de la familia. Cuida tu salud. Y obviamente en esto de honrarlos, hermanos,
está también que la iglesia tiene que cuidar la salud de sus líderes. Tiene que cuidar la salud. Primera honra. Y ahora, hermanos, ¿cuál es la segunda honra? La segunda honra es proveyendo un salario justo por su trabajo. Y yo sé que a los pastores no les gusta hablar de este tema, hermanos. No les gusta. ¿No? Porque que ya nos están pidiendo dinero. No, nada de eso, hermanos. ¿Qué dice la palabra? No pongas bozal al buey que trilla. Está trabajando, trillando el trigo. No le pongas un bozal. Déjalo comer de ese trigo por el que él está trabajando, en el que él está trabajando. El obrero es digno de su salario. Hermanos, no son mis palabras. El obrero es digno de su salario. Aquí tenemos un pastor principal que tiene un salario. Y no es que la iglesia le hace un favor dándole un salario, hermanos. No es un favor. Es digno de su salario. Tenemos dos pastores, tenemos otro pastor de jóvenes que todavía no es a tiempo completo, pero nuestro pastor a tiempo completo, hermanos, es digno de su salario. Y cada iglesia debería dar el mejor sueldo posible a su pastor. Hay iglesias que tienen 20 miembros, 30, 50, 200, 500, 3,000. Las iglesias deberían dar el mejor sueldo posible. Hay iglesias que tienen 2,000 de membresía y son mezquinas con el sueldo del pastor. ¿Por qué tenemos que pagar más? Porque es suficiente. Y aquí, hermanos, por si acaso, el pastor nunca se ha quejado de su salario, ni nunca nos ha pedido aumento. Porque aquí decía, el hermano Víctor está pidiendo aumentito. No, cero, hermanos, cero. ¿Verdad? Nunca. Pero la iglesia tiene esa responsabilidad. El obrero es digno de su salario. Un buen sueldo, seguro médico, sus obligaciones sociales. Claro, hermanos, así debería ser. Honra y provisión. Doble honor. Lo segundo, hermanos, disciplina. Y seguramente, hermanos, aquí ya había pues algunos problemas en la iglesia de Éfeso, ¿no? Esta iglesia que iba a convertirse en una de las iglesias más importantes del primer tiempo de la iglesia, de donde iban a partir muchas misiones a Asia Menor y a muchos otros lugares. Pero es sano, hermanos. Es sano que la iglesia confronte el pecado, aún de su liderazgo. Porque, hermanos, el liderazgo, los ancianos no son pues perfectos. ¿Y puede haber algún problema? Claro que sí. ¿Puede haber un error? Claro que sí. ¿Puede haber pecado? Sí. Y lo que le está diciendo Pablo es: confronta el pecado. Confronta el pecado cuando haya pecado en la iglesia y en el liderazgo mucho más. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? ¿Con qué elementos? Primero, fíjense la palabra: sin prejuicios y favoritismos. Sin prejuicios y favoritismos. Cuando alguien venga con una acusación contra el liderazgo, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. ¿Qué dice? Para aceptar eso, que haya 2 o 3 testigos. Hermanos, porque estamos yendo contra la esencia, contra el corazón de la iglesia. No está diciendo
que no mires, que no afrontes. No, te está diciendo hazlo, pero ten cuidado cómo lo hagas, sin prejuicios y favoritismos, hermanos. No porque ese líder, no porque ese pastor sea nuestro amigo de 10 años, sea nuestro amigo de 15 años, vamos a decir, no, mejor no hagamos nada. Y otro líder nuevo con toda la severidad, ¿no?, de la disciplina. No, sin favoritismos y sin prejuicios. ¿Qué significa sin prejuicios? Que no tenemos pues un juicio anteladamente formado, que escuchamos los hechos, que escuchamos qué ha acontecido, ¿verdad? No podemos decir, sí, ay, sí, yo ya sabía, ya, sí, así es. No, normalmente, hermanos, hay dos versiones: escuchar a un lado y escuchar al otro lado. Y Pablo aquí está hablando desde su vivencia. Pablo en Corinto había sido acusado de robarse las ofrendas de la iglesia de Jerusalén, de ser un mal maestro, de predicar mal, de estar medio loco, de ser valiente solamente cuando estaba por carta y no en presencia de los corintios. Por eso es que yo creo que está hablando también desde el dolor de haber sido juzgado alguna vez incorrectamente. Ten cuidado, hazlo de acuerdo a la palabra. Si hay esto, primero ve tú, habla. Si no hace caso, ve con 2 o 3 testigos. Y si no hace caso, expónlo delante de toda la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque si no tomamos acción contra el pecado, ese pecado va a terminar dañando a toda la iglesia. Entonces, cuida con la disciplina. Haz disciplina, pero ten cuidado. Y ten doble cuidado si es que se trata del liderazgo de los pastores y de los ancianos. Pues es que este hermano Víctor, como es el anciano, nos está pidiendo doble honor. No, hermanos. Si una cosa buena tiene la iglesia de Dios en Cristo, que a mí personalmente, hermanos, yo estoy absolutamente de acuerdo, es que cada 2 años se renueva el liderazgo y el presbiterio. Vale decir que en pocas semanas, hermanos, más temprano que tarde, es posible que yo esté ahí y yo ya no sea anciano, no sea parte del presbiterio y tenga que dar doble honor y tenga que tener cuidado en la disciplina a los ancianos y a los líderes. Hoy me toca estar aquí, prácticamente terminando, pero en poco tiempo voy a estar, ya hermanos, no voy a ser anciano, ¿verdad? No sé, pero es así. Entonces, mucho cuidado con la disciplina. Sin prejuicios y favoritismos, no juzgues anticipadamente, escucha 2 o 3 testigos, hazlo de acuerdo a la palabra y que tu interés primero sea el restaurar y no el condenar. Muy bien, hermanos. Segundo punto, y ahora vamos al tercero. ¿Cuál es el tercero? La ordenación. ¿Cómo es que ordenamos ancianos? ¿Cómo es que ordenamos liderazgo? ¿Cómo es que tenemos nuevos ancianos, nuevas diaconisas, nuevos diáconos? Aquí lo que le está diciendo nuevamente Pablo a Timoteo: ten cuidado cuando impongas las manos. En otras palabras, ten cuidado en quién delegas autoridad. Ten cuidado en quién delegas autoridad. El momento de la imposición de hermanos, esta persona está delegando autoridad y está reconociendo autoridad en esa persona a la que se está imponiendo las manos. Y le está diciendo Pablo: ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, hermanos, nos podemos equivocar. Toma tu tiempo.
no te apresures. Toma tu tiempo, no te apresures. Ora al Señor. ¿Y cómo imponemos manos y cómo aquí elegimos a nuestros líderes? El 24 vamos a escoger, como decíamos. Todas las personas pueden ir donde el pastor y decir: pastor, yo creo que este hermano puede ser anciano de la iglesia, ¿verdad? Así que si tú tienes en mente a alguien, decir: este hermano califica, ora al Señor, medita, ve su vida, ve su testimonio. Y cuando tengas esa seguridad, ve donde el pastor y dile. Y el pastor todavía tendrá que pasar por otras consideraciones. Tiene que hablar con él, ver cómo está su corazón, ver si quiere ser líder. De pronto no tiene el tiempo, no tiene la disposición. Toma tu tiempo, toma tiempo delante del Señor si vas a, ¿verdad?, sugerir a alguien para que el 24 de noviembre se pueda escoger. Nos está diciendo que cuando estamos delegando autoridad, debemos someterlos a prueba, hermanos. No, es que somos demasiado severos, hermano. No, la palabra dice: somételo a prueba. Ve, que haya servido las mesas, que haya servido en la iglesia, sin ningún cargo de liderazgo. Hay hermanitos que no necesitan, ¿verdad?, ser diaconisas, diáconos para estar sirviendo en la iglesia. Y uno puede ver eso. Ve su testimonio, somételo a prueba. No personas neófitas. ¿Por qué dirá no personas neófitas? ¿Por qué no personas nuevas? Porque, hermanos, vamos a delegar autoridad en ese liderazgo. La iglesia esa fecha va a delegar y va a reconocer autoridad en ese liderazgo. Y necesitamos que sean personas maduras en el Señor, que hayan tenido ya, digamos, cierta vida en la iglesia, testimonio bueno. Porque, hermanos, ¿cuántas veces, hermanos, las iglesias nos hemos equivocado en nombrar a personas? Y de pronto nos dejamos encandilar porque ha llegado un hermano, ¿verdad? Y tiene una labia maravillosa, se lleva bien con todos, es popular, hasta sabe la palabra, predica, enseña. Y lo ponemos en un puesto de autoridad. Pero no conocemos otros aspectos de su vida. Cuando esto ocurre, hermanos, las iglesias son las que sufren. Las iglesias son las que sufren. Me ha tocado vivir, hermanos, ¿verdad?, en otra iglesia. Un joven, claro, con todas estas cualidades que estamos diciendo. Y el pastor estaba, pero pues feliz. Toda la autoridad, ¿no?, a mano derecha del pastor. Pero, hermanos, el resultado fue desastroso, doloroso. Una iglesia dividida. Tengamos cuidado, porque estos principios, esto que estamos hablando, hermanos, nuevamente, son principios para las iglesias de todos los tiempos. Esto te encargo, Timoteo. Estas cosas son importantes delante de Dios, de Jesucristo. No puedes pasarlas por alto. Entonces, si vamos a ordenar cuando estemos, ¿verdad?, haciendo esa votación, que sea Dios dirigiéndonos, hermanos, para que el nuevo liderazgo, ¿verdad?, cumpla con los requisitos que pide la palabra. Cumpla con los requisitos que pide la palabra. Entonces, queremos un liderazgo. Ahora, hermanos, aquí también nos está hablando, ¿verdad? El Señor te está llamando a tomar un puesto de liderazgo en la iglesia.
¿Cuántos hermanos y hermanas están en el liderazgo hace 20 años, hace 15 años, hace 12? Y hermanos, si a estos hermanos y hermanas les preguntamos, ¿has orado alguna vez en ejercicio de tu liderazgo por la obra? Les aseguro que me van a decir más de una vez. El liderazgo, hermanos, no es sencillo. En el liderazgo algunas veces no te van a querer. Vas a tener que tomar decisiones difíciles. Algunas veces te vas a sentir que no estás respaldado. Y el líder, hermanos, aquí no es amenaza, ¿ya? Pero si estás queriendo entrar al liderazgo, hermanos, prepárate. Estás en la primera línea de fuego. ¿Dónde llegan las balas, hermanos? A la primera línea de fuego. Estás ahí, adelante. De ahí salen la mayor cantidad de heridos. Como dice el pastor, las balas te van a llegar. Te van a llegar las balas. Pero si tienes ese llamado, vas a tener el respaldo de Dios. Doble honor. Doble honor a nuestros líderes. Doble honor a los que nos cuidan. Doble honor a los que nos enseñan. Doble honor a los que nos sirven. Disciplina cuando sea necesario. Y finalmente, ten cuidado a quien delegas autoridad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos principios eternos de tu palabra. Si tú lo has puesto es porque es importante. Y como iglesia, Señor, local, como iglesia Dios en Cristo, queremos ser fieles a tu palabra, Señor. Queremos dar doble honor, Señor. Doble honor, Señor, porque se lo merecen, porque son dignos, Señor. Yo te pido, Señor, por los hermanos que van a ser escogidos este próximo mes. Por tu sustento, Señor, por tu espíritu, por tu acompañamiento, Señor, en todas las decisiones que tengan que tomar. En los tiempos difíciles, en los tiempos buenos, en los tiempos de escasez, en los tiempos de prosperidad, en los tiempos cuando tienen que afrontar, Señor, tiempos complicados, Señor, como iglesia. Señor, que ellos puedan experimentar tu presencia a cada momento. Saber que están en el lugar indicado, en el lugar que tú los has puesto, Señor. Te pido sabiduría, Señor, por la iglesia. Porque, Señor, esa sabiduría que venga de ti, Señor, que venga de tu voluntad. Y que, Señor, sean los hermanos y hermanas que tú ya has escogido, Señor. Finalmente, Señor, te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Por tu fidelidad, por todos los años que tenemos como iglesia de Dios en Cristo. Porque tu presencia siempre ha estado, Señor. Porque tú siempre has estado, Señor, en medio nuestro. Señor, gracias porque hasta aquí, Señor, hemos llegado. ¿Y qué habrá todavía más adelante, Señor? Todos somos, Señor, pasajeros. Pero tu iglesia, Señor, y tu palabra permanece para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.